Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, hermano y amigo que nos acompañas. Deseo de corazón que estés llegando ya a tu casa o que estés en camino a ella. El día de hoy vamos a hablar de un tema particular, de alguna escritura que quizá ya conocemos, pero vamos a profundizar en ella en este breve devocional. Te quiero compartir pantalla y el tema de hoy se titula Fortaleza en la debilidad. Y por lo regular son términos que nosotros no asociamos o no lo vemos que uno vaya con el otro. Si soy fuerte, no soy débil. Aún en ciertas áreas de nuestra vida, nosotros somos más fuertes y en otras quizás es nuestro talón de Aquiles. De igual forma, en el mundo tenemos conocidos, tenemos hermanos, tenemos amigos a los cuales admiramos. No es común admirar quizá a personas que no se vean como él, ¿no? Como superhéroes. Es cierto que encontramos a personas más afines, las cuales quizás son exitosas en su negocio, en su escuela, en fin, que tienen a nuestros ojos éxito. Y todos nos queremos sentir así, hombres o mujeres que se superan, que crecen, y por lo regular no admitimos esas pequeñas cosas que a nuestros ojos son debilidades. Sin embargo, hoy a través de las escrituras vamos a ver cómo es que Pablo nos llama que aún en medio de esas debilidades podemos encontrar fortaleza. La escritura que te quiero compartir el día de hoy, o lo que vamos a estudiar, está en 2 Corintios 12, versículos del 8 al 9, del 8 al 10, perdón. Comienza Pablo diciendo, 3 veces rogué al Señor que me la quitara. Y como contexto podemos ver que Pablo le estaba hablando a la iglesia en Corinto, estaba hablando acerca de los falsos maestros, y en esta parte de esta carta podemos ver cómo es que Pablo busca ser vulnerable con la iglesia. Aún busca externarle que le rogó a Dios que le quitara algo, una espina. Dice que le rogó y estoy convencido que conocemos este término. Justo rogar va más allá de solo una petición o solo una palabra más, solo una oración. Rogar tiene que ver con ser vulnerable, con desearlo tanto que te lleve a no solo en una posición de sumisión, sino de una necesidad profunda de rogarle a Dios que le quitara esta espina. Sin embargo, podemos ver cómo es que Pablo en la siguiente escritura, en el siguiente versículo, dice que Dios le contestó, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y en un mundo donde se celebra la fortaleza, la autosuficiencia, el jactarse de las debilidades parece algo completamente contradictorio. Sin embargo, es a través de nuestras áreas vulnerables que se manifiesta, que Dios manifiesta su fuerza. Para entender un poquito más este término, la gracia viene del griego charis, que significa favor, bondad, benevolencia. Y la gracia trae como consecuencia el perdón, justificación y trae muchas otras cosas. Lo que recibimos de la gracia es todo un conjunto de cosas. Va más allá de solo la gracia, una pequeña frase. Va más allá de eso. Me parece muy profundo cómo es que Pablo, es complicado entender que solo nos basta con la gracia. Pero esto es porque no alcanzamos a dimensionar el tamaño de amor que tiene esta gracia. Y el tamaño de la gracia no es otro más que el tamaño de Dios. Es infinito. Todo lo que recibimos a través de ella va más allá muchas veces de nuestra comprensión.
Y aún en medio de estas situaciones, Pablo dice que más bien gustosamente presumiré de mis debilidades. Y es algo que comúnmente no hacemos. No nos gusta hablar de nuestras debilidades. No nos gusta hablar de aquellas cosas que en lo profundo sabemos que quizá no somos buenos, que quizá carecemos de ese don, de esa habilidad. Sin embargo, Pablo nos hace reflexionar y nos lleva al punto de entender que no somos nosotros, no es nuestro esfuerzo, no es lo bueno o lo malo que seamos para tal tarea, sino que en medio de nuestras debilidades, de nuestras incapacidades, porque eso es lo que estaba hablando Pablo, una incapacidad, algo que lo limitaba. Dios le dice, te basta con mi gracia. En medio de un mundo que nos lleva a fijarnos meramente en la apariencia, meramente en lo superficial, podemos ver cómo es que Pablo va a lo profundo y nos dice que más allá de solo reconocer aquellas debilidades, dice, gustosamente presumiré de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Continúa en el versículo 10. Dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y justo no se trata cuando Pablo dice, por eso me regocijo o gustosamente presumiré de mis debilidades. No solo se trata de resignarse y estoicamente decir, bueno, pues soy débil, ¿no? Ya no puedo dar más. En esta área ya no puedo crecer. Soy débil. Soy un hombre que a lo mejor hasta aquí llegó. Este es su límite. No. Pablo, más allá de solo reconocerlo de una forma resignada, Pablo afirma y dice que se goza. Y esto no implica orgullo humano, sino el reconocer que en su debilidad Cristo es exaltado. En lugar de ocultar o de avergonzarse de las áreas donde se siente insuficiente, Pablo las presenta como un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Cada debilidad se convierte en una oportunidad para que la gracia de Dios opere y para que la gloria de Cristo resplandezca. Aún podemos ver el ejemplo de Cristo en la cruz. Fue una muerte muy dolorosa y muy humillante. Sin embargo, en medio de la debilidad, Cristo exaltó a Dios. De eso es de lo que está hablando Pablo. ¿Qué debilidades? Muchas. Insultos, privaciones, persecuciones, dificultades. Pablo enumera varias formas de sufrimiento y declara que se regocija en ellas. Pero, ¿qué te llevaría a ti, amigo, que ves esa transmisión? ¿Qué es lo que te haría a ti regocijarte en privaciones? ¿Cuál es ese motivo? ¿Cuál es ese motor por el cual hoy tú estás dispuesto o dispuesta a sufrir privaciones? Insultos, persecuciones, dificultades. Y todo esto tiene que ver con el propósito. No hay otra cosa. Cuando nos levantamos, quizá en la mañana, cuando vamos a trabajar, quizás sin muchas ganas, cuando hacemos algo que nos cuesta, quizá la primera persona en la cual piensas es en tus hijos, es en tu esposa, es en tu esposo, es en tu familia. Es ese motor por el cual tú haces las cosas, lo que muchas veces le da ese sentido, ese sabor a tu vida.
Lo que hoy podemos ver en el ejemplo de Pablo es que si él vivía estas privaciones, estas dificultades, esta persecución, esos insultos, es por Cristo. Si él decidía, porque es una decisión, nadie está obligado a seguir un camino el cual no está dispuesto a seguir. Podemos ver en Pablo un ejemplo de un hombre transformado, un hombre el cual perseguía a la iglesia, volverse un hombre que compartía las buenas noticias. Y aún en medio de compartir las buenas noticias, se arriesgaba, arriesgaba su vida, arriesgaba su integridad como persona. Aún podemos ver en el capítulo anterior, en 2 Corintios 11, Pablo explicándoles todo lo que sufrió. Lo apedrearon, lo golpearon, lo azotaron, lo metieron en la cárcel, fue náufrago en varias ocasiones y dice que todo esto es por Cristo. Es un ejemplo de vida del cual podemos seguir. Es un hombre, era un hombre común, como nosotros, que le dolían las cosas, que sufría hambre, que pasó hambre, pero todo esto por causa de Cristo. Y me parece demasiado profundo cómo es la transformación de Pablo y cómo ha sido la transformación en la vida de cada uno de nosotros cuando entendemos la suficiencia de Cristo. Como creyentes es importante vivir dependiendo de Dios, porque aún en medio de esas pruebas, para no jactarnos que somos nosotros, es necesario voltear a ver a Dios para que no exista ese sentimiento de autosuficiencia, que nosotros somos suficientes para todo, que tenemos todos los dones, que básicamente no nos falta nada, que no hay áreas en las cuales debemos crecer. Aún Dios utiliza este tipo de dificultades en nuestras vidas para que lo podamos voltear a ver, para que nuestra dependencia de Dios sea constante, al punto de que en los momentos de mayor adversidad podamos encontrar la mayor fortaleza, y no en nosotros, sino en Cristo. Que podamos entender que aún en medio de esas dificultades, de esos problemas, de esas peleas, de esas cosas que las cuales nos limitan como personas, porque tenemos muchas limitaciones. Somos débiles. Un pequeño virus, una pequeña bacteria, un pequeño bichito puede lastimarnos demasiado. Quizá torcernos el pie, que nos entre una basurita en el ojo, o aún podemos verlo en algo más grande, en un temblor, en situaciones que salen por completo de nuestras manos. Podemos ver cómo es que no somos capaces de controlar muchas, por no decir que nada de las cosas que pasan. Cuando nos lastimamos, en realidad no está en nuestro poder volvernos a arreglar. Cuando sufrimos este tipo de dificultades, es importante voltear a ver a Dios. Esas situaciones que nos hacen sentir que no tenemos el control, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando sentimos que ya no podemos seguir avanzando, cuando sentimos que ha llegado nuestro límite, es importante voltear a ver a Dios para poder recordar que nos basta con su gracia, porque su poder se perfecciona en esos momentos, en los momentos cuando tenemos un corazón roto, en los momentos cuando sentimos que ya no podemos seguir caminando, es cuando se perfecciona, cuando lo volteamos a ver, cuando entendemos que no somos nosotros, cuando nos damos cuenta que solo nos basta Cristo en nuestra vida, cuando entendemos que no es necesario tener todas las posesiones, cuando entendemos que nuestra seguridad no está puesta en cómo nos vemos, sino está puesta en Cristo. Esa vulnerabilidad que tenemos es importante, porque aún Pablo nos pone el ejemplo. Quizá él pudiéndose jactar de todo, descendiente de Abraham, era un judío de los judíos, judío entre los judíos.
él estuvo en el Sanedrín, él, sin fin, tenía muchas cosas por las cuales jactarse. Sin embargo, no lo hace. Decide jactarse de sus debilidades. Eso parece totalmente absurdo. Sin embargo, la palabra nos lleva a entender que esa transformación profunda es necesaria, pero solo la encontramos en Cristo. Amigo, hermano que nos ves, si estás sintiéndote agobiado, si estás sintiendo que ya no puedes, que las debilidades y luchas son muchas, te invito a entregárselas a Cristo. Permite que su gracia te sostenga y su poder se perfeccione en tu debilidad. Abraza la verdad de que cuando eres débil, entonces eres fuerte en Él. Dependemos totalmente de un Dios bueno y soberano. La invitación es que lo puedas conocer de manera profunda para que puedas conocer a aquel que puede convertir la debilidad en fuerza. Que Dios a la gloria, hermano. Deseo que este breve devocional sea de gran bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía, y que encontremos en la palabra esa agua viva que nos ayude a encontrar esa esperanza y esa fortaleza en la debilidad. Que tengas buena noche.